Hoy vamos a analizar con la ayuda del espectro sonoro a una cantante muy peculiar llamada Cristina Ramos. Ella mezcla varios estilos vocales, además de tener un amplio rango vocal. Vamos a ver qué descubrimos en su versión de Show Must Go On. Let's go. Este es un inicio en un estilo clásico con voz de cabeza y vibrato laríngeo amplio entre 2 y 3 semitonos. No tiene un método de inicio fijo, por lo que se puede decir que el vibrato es más natural que controlado. En pocas palabras, es una voz que no intenta emular un estilo clásico, sino que tiene un entrenamiento real en el estilo. Se nota que en esa zona, alrededor de un Fa5, tiene una colocación todavía bastante cómoda. Vamos a seguir. Esta es otra frase similar a la anterior. Se podría decir que la colocación nasal hace difícil definir algunas vocales, pero en general mantiene el estilo clásico hasta el cierre, donde hace una alteración técnica muy interesante. Lo primero que podemos observar es un segundo armónico mucho más fuerte que el primero, al revés de una voz de cabeza promedio. Lo que está haciendo es empujar la voz hacia la nariz y además cierra los dientes para aumentar el efecto. Esto produce una voz aguda y sólida, pero no estridente, ya que a diferencia de una voz mixta no estimula las altas frecuencias. Le podemos llamar una voz de cabeza enmascarada enfocada en la cavidad nasal, pero fundamentalmente vamos a llamarle este fenómeno sonoro compresión armónica. Al final vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de usar esto. Sigamos. Ahora pasa de golpe a un estilo pop rock. Tenemos una voz de pecho y proyecciones mixtas, mayormente con signos de compresión, también con un armónico fundamental casi imperceptible, sí, aunque no lo crean, todos esos son segundos armónicos. Ahí en algún lado está el primero, aunque no lo vean. Este estilo de compresión a frecuencias más bajas se le da a la voz un tono intenso, pero a la vez pesado, no agudo o filoso. Este sería un tono excelente para muchos estilos de rock. Sin duda tiene una voz muy versátil. Sigamos. Esa parte es genial, sí, con un grito abierto muy rockero y después cierra mucho más comprimido para hacer un 2/6 intenso y muy penetrante. Y esta clase de super agudos enmascarados es difícil de lograr. Y además su colocación es estable, en ningún punto mostrando señales de un quiebre o una incomodidad. Es bastante notable. Ahí tenemos otro 2/6 enmascarado, solamente que ahora agrega incluso un vibrato clásico de 2 semitonos y un tono hacia arriba y uno hacia abajo. O sea que está mostrando
un total control y estabilidad, incluso entrando ya en la sexta octava, así que muy bien. Y ahí por algunas frases vuelve al estilo clásico del principio, ¿sí? Con una voz de cabeza natural. Y entonces cierra con un impresionante mi bemol 6 enmascarado. Lo primero que se puede destacar es la estabilidad que conserva a semejante altura, así manteniendo una colocación firme y prolongada. Además, por si alguno confunde el sonido con una voz mixta, aquí se ve perfectamente cómo va liberando la compresión nasal hacia una voz de cabeza, así con la misma colocación fundamental. Es por eso que se llama voz de cabeza enmascarada, en este caso de una forma bastante extrema. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja y desventaja de esto? La ventaja principal es el tono, un tono intenso y penetrante, sin más similar a una proyección mixta que a una voz de cabeza, de naturaleza más suave y balanceada. Comparemos la misma nota de cabeza y una enmascarada. Por eso llamarle súper agudo es una buena forma de escribirlo, porque es una combinación entre la redondez de una voz de cabeza y la presencia penetrante de una voz mixta, ¿sí? Combinando ambas cosas en un sonido diferente, sí, muy intenso. Ahora bien, esta compresión armónica tiene consecuencias y lo vamos a entender fácilmente si vemos la voz como una pintura, donde los armónicos son los colores. ¿Qué pasa cuando nos enfocamos demasiado en un color? En pocas palabras, la pintura va a ser menos rica en colores. Y lo mismo pasa con la voz. Esta compresión armónica ofrece una voz muy intensa y llamativa, pero a la vez un tono con pocos colores definidos. De hecho, en cuanto más intensa sea la compresión, menos vamos a poder identificar quién canta, ya que el color de una voz estaría casi fundido en un solo sonido. Por supuesto, esta es una herramienta que puede ser muy útil y aquí se usa de forma impresionante para lograr espectacularidad. Solamente hay que tener cuidado de no abusar de la compresión para que el color de la voz no se vuelva demasiado monótono y pierda en riqueza armónica. Encontrar un balance y elegir, como aquí en este caso, en qué momento uno quiere explotar esta característica. En resumen, Cristina Ramos es una artista muy particular, sí que mezcla estilos y además tiene un rango vocal notable y unos super agudos muy difícil de imitar. Espero que les haya resultado interesante y comenten qué otros artistas les gustaría que sean analizados. Eso es todo por hoy y nos estaremos viendo en otra ocasión. Sayonara.